Ya estamos de regreso. Estás viendo Tu Médico TV. La voz es nuestro instrumento orgánico y por eso siempre sufre más que cualquier otro. Por eso hay que tener cuidados con nuestra voz. ¿Sabías que hay cosas que la debilitan y la lastiman? Aquí te tengo los 5 datos importantes de la voz. Número 1. El café deshidrata la voz. El café tiene un efecto diurético y gracias a esto, el tejido vocal pierde su hidratación, ya que las cuerdas vocales necesitan conservar su revestimiento natural. También las bebidas carbonadas pueden ser un problema para la voz. Número 2. Dormir poco afecta tus cuerdas vocales. Por la noche, también las cuerdas vocales entran en reposo total y se recupera la voz. Deberíamos dormir entre 6 y 8 horas diarias para un descanso saludable. Número 3. No grites ni fuerces la voz. A veces hay ocasiones en que vamos a lugares con demasiado ruido y tenemos que gritar o esforzar demasiado nuestra voz y por esto la lastimamos. Número 4. La ronquera es un timbre de voz alterado. Puede pasar después de una tos muy repetitiva o una noche de fiesta. Las pequeñas irritaciones acaban dañando, hinchando y modificando nuestras cuerdas vocales. Número 5. Enfriar la voz es tan importante como calentar. Calentar es muy importante, pero después de cantar o hacer un esfuerzo grande con la voz, es vital enfriar y dejar que se recuperen nuestras cuerdas vocales. Si queremos cuidar nuestra voz, es muy importante que renunciemos a una serie de hábitos malos que dañan nuestra voz y que incluyamos en nuestra rutina diaria mucha hidratación, dormir bien, no fumar y así podemos tener una buena respiración y una voz excelente. Yo regreso a Tu Médico TV. Estamos de vuelta en Tu Médico TV. Muchas gracias, Joana, por esta información. Así que ya lo saben, si el día de hoy piensan dar el grito, pues hay que saber cómo hacerlo, hay que ser mesurados, hay que tener cuidado con este instrumento que tenemos, que es la voz, y pues sobre todo, pues medirse porque pues la voz es lo que tenemos para comunicarnos, para decirle a los doctores qué es lo que nos duele y para que también los doctores nos atiendan y nos digan cómo nos vamos a tratar. Estamos con el doctor Antonio Hurtado Padilla, médico ortopedista con especialidad en cirugía de columna, y estamos hablando de fracturas de columna. Doctor, ¿qué no se debe hacer si alguien se fractura la columna? Bueno, como habíamos mencionado, una de las causas principales son los accidentes automovilísticos. Y muchas veces después del accidente, pues la naturaleza humana es tratar de ayudar, ¿no? Entonces, si no es una situación grave, pues debemos de esperar a que llegue el personal capacitado, porque lo que debemos de hacer es inmovilizar a ese paciente, sacarlo en bloque para proteger la columna. Si no lo sabemos hacer o lo hacemos de manera inadecuada, inclusive podemos lastimar más esa columna en hacer una mala extracción del paciente lesionado. En otro escenario, digamos, donde en un partido, en un juego, alguien se lastima, pues igual debemos de inmovilizarlo, subirlo a la camilla, y existen protocolos de cómo se debe de inmovilizar a un paciente para trasladarlo y que sea atendido de forma adecuada. En tu caso particular, en tu experiencia, doctor Antonio, ¿cuál ha sido la menor edad, el paciente de menor edad que has tenido que atender por una fractura de este tipo? Bueno, hemos atendido hasta inclusive niños de 2, 3 años que van eso es algo muy común, que van en el coche con los papás y que no van en las sillas especiales que los llevan cargando, sufren el accidente y el niño sale del vehículo y llegan a tener lesiones graves. Entonces, bueno, otra recomendación es siempre que los niños vayan en los asientos y con las medidas de seguridad adecuadas dependiendo de su edad. ¿Qué pasa si yo estoy en mi casa y me fracturo la columna? O sea, hago un mal movimiento, me golpeo, por alguna razón, a la edad que sea, me fracturo la columna, ¿puedo seguirme moviendo o necesito la atención de un especialista, agarrar el celular? O sea, ¿qué pasa si uno está en casa solo y se fractura la columna? Bueno, pues yo creo que lo principal es pedir ayuda, ¿no? Regresamos dependiendo el tipo de traumatismo o lesión que hayamos tenido, ¿no? Si es una persona grande, generalmente son fracturas por compresión, causan mucho dolor, pues lo que debe de hacer es recostarse y buscar pues la atención, primero que la auxilien y después buscar la atención médica.
Si fue una caída, alguna situación grave, fuerte, en un paciente más joven, pues lo que debemos de hacer es pues, inmovilizarlo y pedir ayuda. A final de cuentas, no debemos de no tratar de levantarnos de manera automática, sino más bien esperarnos hasta que nos ayuden y que alguien con más experiencia vea la gravedad del problema para que nos guíe cómo debemos de conducirnos. Y ligado a esto, ¿qué puede suceder si las fracturas de columna no se diagnostican ni se tratan? Bueno, si no las diagnosticamos, bueno, mucho va a depender del tipo de fractura, pero ¿qué va a pasar? Uno, que esta fractura puede pegar en una mala posición y dar un problema en una mala alineación de la columna, que a la larga se va a traducir en dolor o en deformidad, ¿no? Y el hecho de no recibir un tratamiento oportuno, pues nos puede llevar a secuelas, dolor o inclusive disminución de la fuerza, etcétera. Y no solo oportuno, sino también el correcto, ¿no? Porque hay ocasiones en las que, bueno, ya hemos platicado aquí en otros programas en Tu Médico TV sobre lo frecuente que suele ser, sobre todo en países latinoamericanos y sobre todo en México también, de acudir con una alternativa diferente que no sea un especialista, ¿no? Como el huesero, el que soba, etcétera. Bueno, sí, eso está mucho en la cultura de nuestro país, pero creo que eso lo debemos de ir cambiando, ¿no? Hay gente preparada, hay especialistas, y ante pues, un problema en la columna en especial, pues lo más recomendable es ir con el especialista. Si no sabemos nosotros qué es lo que tenemos, pues muchas veces la gente que soba o los hueseros, pues no, tampoco toman estudios, nada, y inclusive los pueden llegar a lastimar. Entonces, no recomendamos que vayan a sobarse o a ver a los hueseros. Lo que les recomendamos es que busquen la atención de un especialista. Así que papás, sobre todo, que llevan a sus hijos a practicar algunos deportes o que tienen niños muy inquietos, pues no tomen el recurso fácil o inmediato o el común, sino vayan con un especialista, acuden con las personas que realmente saben, porque puede tener consecuencias mucho más severas y graves el no poder atenderse a tiempo y atenderse de la forma correcta. Doctor, ¿cómo se diagnostica la fractura de columna? Bueno, el estudio principal son las radiografías. Unas radiografías simples, de frente y de perfil, del área donde se sospecha la fractura. Puede ser columna cervical, torácica. Y ya dependiendo de la información que nos da la radiografía, existen otros estudios que nos van a complementar esa información, como es la tomografía, que este es un estudio más sofisticado que nos permite, pues, inclusive reconstruir las vértebras para ver exactamente cuál es la naturaleza de esa fractura y buscar resolverla de la manera correcta. Cuando tenemos sospecha de que pudiera esa fractura estar comprometiendo ya sea la médula o el saco dural, existen estudios como la resonancia magnética, que esta es más específica para ver los tejidos blandos, dígase los discos, la médula, las raíces nerviosas, ligamentos, etcétera, que también en ciertos casos nos aportan información muy importante para determinar el correcto tratamiento de esa fractura. Ya diagnosticaste la fractura de un paciente que tiene fractura de columna. ¿Cuáles son los tratamientos posibles? Bueno, si es una fractura que compromete la función de lo que estábamos platicando al principio, si esa fractura compromete la estabilidad de nuestra columna, pues el tratamiento consiste en regresarle la estabilidad a la columna. ¿Cómo logramos eso? Bueno, eso lo hacemos de manera quirúrgica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, a grandes rasgos tenemos que volver a poner fuerte la columna. Y eso lo hacemos utilizando implantes, ya sean tornillos, barras, placas o diferentes métodos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Que ponemos unos tornillos, como vemos en esta situación, unos tornillos unidos a una barra, que lo que van a hacer es que le van a dar estabilidad absoluta o inmediata a ese segmento que está fracturado. Y eso que nos va a permitir que el paciente se pueda empezar a mover o inclusive sentar y que su columna lo resista. ¿Por qué? Porque lo está ayudando estos implantes. En los casos en que hay una lesión
hay algo que está comprimiendo, apachurrándole hacia la médula, alguna raíz nerviosa. Y esto generalmente la característica es que hay disminución de fuerza o pérdida total de la fuerza de las manos o las piernas. Entonces nos habla de que hay algo que está comprimiendo. Entonces dentro de nuestra planeación pues tenemos que regresar otra vez la fuerza o la estructura a la columna, pero también tenemos que ir a descomprimir, revisar qué es lo que está comprimiendo, apachurrando y retirarlo, ¿no? Esto pues podemos operar la columna por diferentes partes, ya sea por atrás, por adelante, etcétera. Todo depende con los estudios que lo que nos diga dónde está más dañado, si la porción anterior, la porción posterior, y nosotros tenemos que hacer una estrategia para tratar de resolver y llevar esa columna a que cumpla sus funciones habituales. Doctor Antonio Hurtado, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos que nos están viendo cuando pues, tengan un problema de columna? Con mucho gusto los podemos ver en Spine Médica, en el Hospital Lomas Verdes, en el Hospital Star Médica Lomas Verdes, en el consultorio 922. Ahí vamos a estar para atenderlos a todos. Perfecto. Vamos a continuar hablando con el doctor Antonio Hurtado Padilla de fractura de columna. Después de esta pausa, les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Tu Médico TV. Nuestro patrocinador Trimedicals en Facebook y en Twitter también. Les recuerdo que para hacer efectiva la promoción que el doctor nos trajo en esta ocasión, lo pueden hacer al 52 34 36 00, nuestro WhatsApp 55 39 10 54 22. Sean insistentes, sean pacientes, nuestras líneas suelen estar saturadas, pero sean persistentes y los vamos a atender con todo gusto. Hacemos esta pausa y regresamos aquí en Tu Médico TV en Telefórmula. En un momento continuamos. Estás viendo Tu Médico TV.